Cine con Lucero Solórzano esta mañana aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Ya no la saludo porque ya la saludé. Bueno, sí, siempre vale la pena saludar doblemente a la gente que se estima. ¿Cómo estás, Lucero? Ay, Gonzalo, gracias. Emilio, ¿cómo estás también otra vez? Muy bien, muchas gracias. Bueno, les cuento que ayer tuve la oportunidad de ver un documental que me gustó mucho, que se llama Paraíso en Auschwitz, obviamente relacionado con esta etapa terrible de las atrocidades cometidas en este campo de concentración y otros muchos, pero este es un campo que se ubicó en Polonia, en el que se cometieron unas cosas espeluznantes. Ahí ejerció gran parte de su diabólica práctica Joseph Mengele, y dos realizadores mexicanos que se llaman Aarón y Esther Cohen. Me invitan a verlo, con un guión de Sabina Berman, me invitan a verlo y me quedo de verdad impactada con una historia sobre un personaje que hizo que la vida fuera llevadera, por decirlo de alguna manera, para un grupo de niños en este campo de concentración. Era... Probablemente los alemanes en un primer momento favorecieron cierta situación un poco de beneficio para los niños como propaganda, pero en realidad pues era increíble las condiciones en las que estaban viviendo estos niños. Entonces ellos lo que hacen es que siguen los testimonios de varios sobrevivientes que en ese tiempo tenían entre 10 y 13 o 14 años cuando fueron a dar a este campo. Primero estuvieron en un lugar que se llama Terezín, que yo no sabía que existía, impresionante también, y y de ahí son trasladados a Auschwitz, y ahí un personaje maravilloso, un hombre que los llenó de cariño, que los enseñó a tener esperanza de vida, que los hizo pues cantar, jugar, dibujar con las condiciones que tenían a la mano. Este hombre es el héroe de esta historia. Son 13 sobrevivientes. Y la buena noticia es que, bueno, no me quiero explayar demasiado en el documental, porque la buena noticia es que tenemos proyección en el Museo de Memoria y Tolerancia el próximo miércoles 29 de junio a las 6 de la tarde en el auditorio de la planta baja. El público que quiera ir nada más tiene que acercarse a la página del museo www.memoriaytolerancia.org.mx. Ahí se registran y a partir de ahí ya tienen ustedes la posibilidad de ir. Es importante hacer notar que van a entrar, como no hay una capacidad muy amplia, van a entrar como vayan llegando. Entonces, si se juntan 400 personas y hay capacidad para 200, pues entrarán las 200 primeras. Entonces, les vuelvo a dar el dato: www.myt.org.mx. El documental se llama Paraíso en Auschwitz, un trabajo de Aarón y Esther Cohen yo les decía que parece una historia contada en coro. Es un documental bellísimo, no abundo en detalles para que ustedes tengan la posibilidad de sorprenderse, la posibilidad de conmoverse como me conmoví yo. Además no es de estos documentales en los que uno se siente como el azote de la realidad, sino que sientes que hay personas que hacen la diferencia, que pueden marcar la diferencia. Y ha de ser algo muy impactante, o sea, así como verdad, lo platicas, y yo creo que mira, mucha gente dice que se debiera de olvidar, pero no, el holocausto judío no debe de olvidarse. Y yo creo que para una gran parte de la comunidad judía que hay en México, el poder ver este tipo de documentos para también entender de qué manera se tiene que tolerar a las distintas creencias, es una gran lección para todos. Fíjate que ayer, después de verlo, tuve una conversación con ellos, todavía platicamos un rato y comentamos precisamente eso: cómo hay gente a la que le han enseñado la historia y le dicen: no, hombre, eso no pasó, eso no es cierto. Bueno, hay gente incluso que sostiene que el holocausto no sucedió, ¿no? Pero dice, lo curioso es que aquí entrevistamos a personajes en diferentes lugares, unos en República Checa, otro en Boston, otro aquí,
Bueno, de hecho la historia, ellos entraron en contacto con ella por un sobreviviente que vino a dar a México, ¿no? Y por azares del destino. Lo vamos a compartir todo en una mesa aquí en algunas semanas, porque se puede hacer una película, un documental de la creación de este documental, ¿no? Y todos coinciden en lo mismo, ¿no? Todos habían visto Blancanieves, alguno de ellos, podían dibujar a Blancanieves y los 7 enanos de alguna forma. Había muchos enanos, como dicen ellos, ¿no? Porque había muchos niños aquí, son los niños de Birkenau, como se les conoce. Y creo que el trabajo está muy bien hecho. ¿Cuánto dura el documental? Además tiene una duración, dura lo que debe durar, yo creo que alrededor de 1 hora y cuarto. Y se llama, les recuerdo el título, Paraíso en Auschwitz, que podría sonar como una paradoja, ¿no? Porque si algo es una pesadilla infernal. Y este personaje hizo que los niños tuvieran la posibilidad de vivirlo de otra manera. Entonces, y ellos lo recuerdan con un gran, gran cariño. Entonces, diríjanse a la página del Museo de Memoria y Tolerancia, ahí buscan el link, se registran, dejen sus datos para poder estar a las 6 de la tarde del próximo miércoles 29 en esta proyección. ¿Cómo se llama otra vez? Paraíso en Auschwitz. Bien, para la gente que nos está escuchando y que está preguntando inclusive a través de redes sociales. Mira, van a llevarlo a festivales y estamos trabajando la posibilidad de una proyección para el público de ¿Qué tal, Fernanda? En unas semanas más, yo creo que ya hacia el mes de agosto. Pero lo que es interesantísimo es que unos mexicanos sean los que se ocupan de esta historia y, como les dije, cuántos miles de historias que quedaron entre esas paredes, claro, que no nos pueden hablar y contar todo lo que pasó por allí, ¿no? Bueno, y cambiando el tema y pasando a dónde se fue el movimiento Dogma, que ayer eso comentábamos con Fernanda, le doy al público una refrescadita de lo que es el movimiento Dogma, este movimiento que iniciaron unos directores daneses en el año 95, que se cumplían 100 años de la invención del cine, del cinematógrafo por los hermanos Lumière. De 1895 a 1995, les gusta la fecha para decir: vamos a cambiar las reglas del juego. Ya no le queremos seguir el ritmo a Hollywood. Hollywood impone condiciones, efectos especiales, grandes presupuestos, demasiados trucos. La mentira del cine es demasiado grande con Hollywood, ¿no? Entonces, Lars von Trier, Thomas Wittenberg y otros realizadores inician esto a lo que llaman Dogma 95. Y Dogma es porque lanzan un manifiesto, que ellos le dicen así, con diferentes condiciones. De lo que se trata, y le comentaba yo ayer al público, es que a lo largo de la historia del arte, pues siempre las corrientes vienen a cambiar lo que está establecido. Y vienen también como una forma de expresión de lo que está pasando en el mundo en ese momento o en el entorno de esa manifestación artística. Entonces, así como viene como una respuesta, un barroco, un clasicismo, un neoclasicismo, luego viene una época romántica, bueno, todo tiene una respuesta y respuesta y respuesta que siempre va a ir haciendo que el arte cambie. Igual es lo que ellos quieren hacer con el cine. Y lo hizo, comentábamos ayer, el grupo de François Truffaut y todos los cineastas de la Nueva Ola, cuando lanzaron esta corriente precisamente conocida en Francia como la Nouvelle Vague. Esa sí llegó para quedarse. Hablábamos de muchas películas que tienen una directa relación con esa forma de filmar y también suerte de manifiesto o ensayo que lanzara Truffaut. Bueno, esta forma de hacer cine tuvo éxito en un primer momento. Hablábamos de La Celebración, esta película de Thomas Wittenberg, muy buena película, se las recomiendo. Es un drama familiar que sucede dentro de un comedor, de una gran casa donde empiezan a surgir los trapitos al sol de la familia. Lo que propone este movimiento es el famoso voto de castidad, de que no haya iluminación artificial, de que no haya sonidos creados, de nuevo artificialmente, que se tiene que trabajar con cámara en mano, que el nombre del director nunca va a aparecer en los créditos, que están prohibidos los efectos especiales y los filtros ópticos, que no se aceptan películas de género. ¿Qué quiere decir? Pues va a ser difícil hacer una película de ciencia ficción. Lo que hacen ellos es contar historias que hacen casi la sensación de un teatro filmado. ¿Qué te parecía? Una pausa, Lucero. Desde luego. Y regresando, me dices por qué todo esto no es
tan dogmático como ellos lo ponían, ¿no? ¿En qué momento se fueron al barranco? Se traicionan a sí mismos. Escuela o este método del dogma dentro del cine, de dogma a dogma, se comieron un taco. Pues es que era muy difícil que esto durara mucho tiempo, apenas 7 años. Cuando, como les decía yo, se hicieron alrededor de 300 películas dentro de esta línea del dogma 95 por el año, pero es el movimiento dogma. La Celebración a mí me gustó mucho. Los Idiotas es una película de Lars von Trier. Ambas llegaron al Festival de Cannes, pero ninguna tuvo mayores reconocimientos. La Celebración, incluso le comentábamos al público ayer que se llevó al teatro y que se llamó Festen. Estuvo en una puesta en escena en el Teatro Helénico y estuvo en varios países y fue muy exitosa. Y yo creo que Thomas Vinterberg es el que mejor ha trascendido este dogma, porque una vez que en el 2002 llegaron todos a la conclusión de que el movimiento se estaba traicionando, que se estaba convirtiendo en una fórmula de género, que era de lo que ellos estaban huyendo, y que definitivamente estaba haciendo difícil mantener las condiciones que habían establecido en este juego desde el principio, lo daban por terminado y este secretariado, como ellos lo hicieron llamar, dio por concluida esta línea de movimiento dogma y no volvieron a filmarse películas así. En el 2003 se filmó Dogville. Y esta película a mí me parece que tiene mucho de dogma, aunque hay algunos detalles que no lo son tanto, pero es una película muy atractiva que casi cumplía con las condiciones. No sé si la recuerden, es una película con Nicole Kidman, que está toda ubicada en un gran set que está pintado con gis en el piso. Las habitaciones están pintadas con gis, ¿no? Y la cama está pintada acá pero sí hubo recursos, simplemente la iluminación. En un set era imposible haber logrado la fotografía que tiene la película. Pero me parece buena película, aunque ya no... O sea, tendríamos que ser muy condescendientes para hacer que se pueda insertar en esta línea de películas. Uh-huh. Ahora, siento que Los Idiotas, que fue otra película que hizo Lars von Trier, también muy interesante, era una película en la que él hacía una especie de crítica de lo que la sociedad considera normal o anormal y de cómo un grupo de muchachos haciéndose pasar por idiotas, por enfermos mentales, consigue ciertas cosas. Yo creo que desde ahí él ya estaba traicionando el movimiento, porque no eran verdaderos enfermos mentales, eran actores, estaban fingiendo, se prepararon en clínicas, pero tampoco eran gente que realmente tuviera esta condición. Es de estas cosas que van pasando, que son modas para mi gusto. Hay películas rescatables sin duda alguna, no le puedo quitar la idea, pero creo que lo más valioso es lo que ha sido de sus carreras después. Lars von Trier, con toda la polémica que genera, que de repente hace declaraciones antisemitas y en un festival de Cannes, resulta hasta persona non grata. Pero Thomas Vinterberg tiene una película espléndida que se llama La Casa, con Z. Hizo una película, ya no tiene nada que ver con el dogma, pero es una película en torno a... que da otra cara del abuso sexual infantil, la cara del supuesto abusador, que en el caso de la película, como espectadores nos consta la realidad del personaje. Y es una película valiosísima. Yo creo que él es un gran director. Tiene también Lejos del Mundanal Ruido, que es una nueva adaptación de esta historia. Y Lars von Trier tiene Anticristo y tiene estas historias que son muy polémicas, películas en las que no deja a nadie indiferente, pero definitivamente se olvidaron por completo. En el 2002 agarraron el movimiento, el manifiesto, lo metieron en un cajón, cerraron con llave y dijeron: nunca más haremos películas en esta línea. Era difícil, ¿no? Mantener muy difícil. Muy difícil. Sobre todo por los avances tecnológicos y la competencia que pueden llegar a tener. Pues es que era contra lo que ellos peleaban, contra este
esta gran explotación de los avances técnicos, ¿no? De los efectos especiales, de los filtros. Pero luego se volvieron así de, ay, yo lo quiero para que se vea bonita mi satélite Melancolía que viene contra la Tierra, pues sí necesito efectos especiales. Lo que pasa es que yo creo que también se volvieron demasiado radicales. Sí, en ese sentido, porque finalmente sí es cierto que a lo mejor podrían buscar hacer grandes producciones con menos presupuesto, con un menor presupuesto, que es lo que criticaban de Hollywood. Sin embargo, también quisieran hacer un cine demasiado austero, que se volvía a lo mejor consumible de primera mano, pero después las historias, o sea, generar tantas historias de este tipo era difícil. O sea, ¿sabes que hay una, difícil. No sé si la recuerden, que se llamó Danzando en la Oscuridad, Bailando en la Oscuridad, con Björk, con la cantante. Con Björk, exactamente. Y que trabajó con Lars von Trier. Esa creo que también está muy apegada a las líneas que dictaba Dogma. Y era una película que el rodaje fue tan espeluznante. Y mira que a mí se me hace que Björk ha de ser un hueso duro de roer. Me acuerdo que le dieron el premio a La Palma en el Festival de Cannes. Sí. Que iba con un vestido escandalosísimo. Sí. Que era un cisne. No, el del cisne fue el de la entrega del Oscar. Tienes razón. Sí. Pero ella dijo, no vuelvo a trabajar como actriz en una película nunca más. Por más la historia era bellísima, la música de la película era padrísima y la música era producida en el rodaje. Y era una joven que estaba perdiendo la vista y que quería juntar sus ahorros, una madre soltera, para evitar que su hijo, que estaba heredando el mismo problema, acabara también perdiendo la vista. Y bueno, ya esto se vuelve después un thriller y es una película interesante. Catherine Deneuve está en el reparto. A mí me pareció que esa podía ser también una película que brilló del movimiento Dogma. Y no muy Dogma, No muy Dogma, porque como le decía yo a Fernanda ayer, ¿no? Si de repente estás filmando en un abierto y pasa un avión, pues te aguantas. O pasa un tren, pues te aguantas, ¿no? Porque resulta que todo tiene que formar parte del rodaje. Que además es muy cansado. Esta parte del asunto de traer la cámara en la mano, o sea, de que les tiembla la mano y para los el movimientos. De repente son muy agresivos los movimientos. Y de verdad sí cansan ese tipo de escenas. Entonces. Así que creo que fue una moda, un experimento. No, se podría haber convertido quizá en un género. Sí. O sea, ser un género que a la larga todavía podrá ser experimentado, a lo mejor con ciertas modificaciones, pero es algo muy interesante, pero sí como para quedar como para la posteridad de sí, vamos a seguir generando una industria alrededor de esto, ya era prácticamente difícil. Pero bueno, por lo menos era una escuela que sí causaba que la gente tuviera bullicio, que sí fuera referencia, que luego no sucede mucho ya en estos tiempos, como que cada quien va por su lado y la propaganda y hace mucho más que lo que puede hacer el arte, y entonces se habla mucho más en medios de comunicación de si la película tiene mejores efectos especiales y si tiene el CGI se ve de forma adecuada, que de todo lo que está detrás dentro de la idea de la película. Y no se le puede quitar el crédito de que intentaron algo diferente. Claro. Que creo que eso es lo más valioso, ¿no? Que a fin de cuentas no se puede comparar con la nueva ola francesa, pero intentaron algo distinto, intentaron oponerle una resistencia a Hollywood. Bien, bueno, pues Lucero, muchas gracias. A ti, Gonzalo, muchas gracias, muy buen día.